¿Qué sigue para el dólar? Es decir, hemos visto en nuestro análisis técnico cómo hemos perfilado el posible techo del dólar. Es decir, necesitamos para ver el repunte, nosotros necesitamos ver un debilitamiento del dólar y también de las tasas de interés de los bonos. Y es efectivamente lo que hemos visto en el mercado. Y ahora, antes de comenzar, ¿qué es lo que está pasando en el mercado? Como señalamos el cierre de la semana, el día viernes, veíamos de una posible corrección en el mercado. ¿Qué es lo que está sucediendo en el mercado actualmente? ¿Y podríamos esperar esa corrección? Bueno, desde los mínimos de noviembre, nosotros perfilábamos un posible repunte y hemos visto cómo los índices han repuntado más de un 10% desde ese escenario muy negativo. Hemos visto cómo ha cambiado el sentimiento de los inversores debido a que ahora se estaría llevando a cabo que la debilidad macroeconómica que hemos visto, es decir, cuando nosotros decíamos datos negativos positivos para la bolsa, todavía continúa siendo positivo, producto de que el mercado está descontando que esto va a ser transitorio, producto de la alta tasa de interés, evitando una recesión más acelerada. Que vaya a suceder o no es discutible y muy debatible. Sin embargo, los datos que estamos viendo ahora señalan ese escenario. Y acá recalco, son datos pasados, por lo que nosotros nos tenemos que ir centrando en la debilidad de los indicadores adelantados. Sin embargo, el sentimiento del consumidor continúa siendo positivo de un extremo negativo. Estamos viendo cómo se mantiene en codicia, según el índice de CNN, y también como les mostrábamos ese seminario de Equity Clock, estamos acercándonos a la mejor parte del año. Es decir, y si somos más específicos, la mitad de diciembre tiende a ser la parte más alcista del año. Sin embargo, podríamos ver una corrección producto de que ahí los fondos mutuos realizan posiciones, cierre de posiciones, cambio de estrategia, por lo que podríamos ver liquidación y ir en línea a la corrección que buscamos del mercado. Y también en los aspectos técnicos continuamos viendo las divergencias negativas en el mercado y también cómo el volumen ha ido bajando. Este volumen no indica que posiblemente se está perdiendo el interés de este movimiento alcista o está perdiendo esa fuerza. Así es, Jair. Efectivamente. Ok, vámonos a ver la presentación. Voy a desactivar mi cámara para que ustedes puedan ver completamente la presentación. Recordar, Jair, esos temas de temporalidad son probabilidad solamente. ¿Qué sigue para el dólar? Veamos la actualización macro, veamos cómo se están perfilando la macroeconomía según los datos que obtuvimos la semana pasada. ¿Qué es lo que tuvimos? Datos de PMI. Este es un indicador adelantado que utilizamos, producto que básicamente es una encuesta para los gerentes de compra, aquellos que llevan la empresa, para saber cómo ven las perspectivas, se dividen en dos grandes bloques, sector manufacturero y sector servicio. Vimos que el PMI ISM de Estados Unidos se sitúa en el 46,7, que fue por debajo del consenso de 47,8, es decir, contracción económica, lo que es positivo en un entorno de alta inflación, ya que se busca ralentizar la economía para no ver presión inflacionaria. Si vemos los PMI manufactureros resultaron ser, como se esperaba, 49,4, pero aún por debajo del umbral de 50 puntos, es decir, terreno contractivo. Y el ICM para Estados Unidos lo categorizamos como interesante, ya que demostró tanto un aumento considerable en los pedidos como cierta recuperación en las presiones sobre los precios. Y es acá donde se estaría vigilando, es decir, el PMI manufacturero y PMI de servicio, es esa presión en el precio lo que nos estaría intrigando qué podría pasar a continuación, los próximos datos. También, si analizamos los datos de importante economía exportadora hasta el momento, la salud industrial, que suele ser el primer sector deteriorado en un escenario de recesión, se mantiene estable aún, aunque relativamente débil. Es este el que buscamos, la línea roja, que es el composite. Vemos cómo se mantiene todavía en terreno contractivo. Sin embargo, nada preocupante. También, si nos vamos a Europa, hemos señalado que en Europa el miedo o la tensión está a evitar un escenario de esta inflación. Y vemos cómo los países de la Unión Europea confirman este repunte del sector manufacturero. Veíamos cómo llegaba a terrenos bastante contractivos, sin embargo, y como lo indicaban los indicadores adelantados de perspectivas económicas, podíamos estar viendo un suelo en el corto plazo y efectivamente es lo que hemos visto. Vemos cómo gran parte de los países de la zona euro han mostrado un repunte del sector manufacturero.
Entonces, estos datos han sido considerados muy positivos por los inversores de Europa, ya que hemos visto cómo la inflación sorprendió en el 2,4%, muy cercano al objetivo del 2%, pero el PMI está repuntando. Es decir, a corto plazo estaría evitando este escenario de esta inflación. También, si nos centramos en Canadá, vemos que la inflación tiene una tendencia a la baja, pero seguimos viendo que la presión salarial es un gran componente y los datos continúan mostrando un crecimiento en la presión salarial, lo que podría repercutir en los siguientes datos de inflación. Es un dato a tener en cuenta para ver y seguir con los datos de IPC. Recordemos, la economía es dinámica, debemos ir siguiendo, no nos podemos cegar solo con un dato. Hola Javier, gracias por tus comentarios. Me alegro mucho que vamos a analizar el oro igualmente. Ok, la tasa de desempleo de Canadá resultó como se esperaba igualmente, pero aumentó intermensualmente al 5,8% desde 5,7%. Es decir, estamos viendo debilidad en el motor productivo de Canadá. ¿Y qué sigue para el dólar? ¿Qué podemos prever para el dólar? Sabemos que el dólar es un indicador también de las condiciones financieras. Un dólar muy caro indicaría condiciones financieras restrictivas, es decir, que costaría mucho más todo el tema de la financiación y la comercialización. Bueno, en este gráfico de temporalidad podemos ver que diciembre es estacionalmente el peor mes para el dólar y esto va en línea a lo que se busca para la renta variable, es decir, una renta variable que no busca condiciones financieras desafiantes, una caída en el precio del dólar podría ser beneficioso. El problema es que estos son probabilidades, es ahí donde se ha dado el peor escenario para el dólar. Lo que tenemos que responder va a ser lo mismo ahora y por eso lo vamos viendo semana tras semana. Este gráfico lo extraímos de Reuters. También estamos viendo que la historia que está jugando el mercado es clara. La inflación de Estados Unidos está descendiendo, se acerca al objetivo y esto está permitiendo a la Reserva Federal posible flexibilización monetaria. Es decir, lo que estaría descontando el mercado es que veamos cómo comience a caer la tasa de interés producto de esta caída de la inflación. Acá hay mucho debate. Se ha debatido mucho de que cuando a Powell se le indicaba de que la inflación era transitoria, si nosotros vemos este componente y vemos esta gran caída, estaría mostrando esa tendencia. Sin embargo, tenemos que ir siguiendo las tendencias que vayan a mostrar si podemos ver un repunte, porque ahí está uno de los principales miedos de la inflación, que ya se asuma que la inflación se descontroló cuando posiblemente veamos un repunte en esta y traiga mayor problema a los mercados. Y entonces, al caer la tasa de interés, el mercado estaría descontando que vamos a bajar la tasa de interés. O sea, al caer la tasa de inflación, se estaría descontando que la Fed va a comenzar a flexibilizar su política monetaria, es decir, recorte las tasas de interés, lo que significa que menor coste de utilización del dólar, lo que sería malo para este en su valor. Y si seguimos viendo este gráfico del dólar, en donde vemos cuál podría ser su variación, seguimos viendo que está a niveles muy caros si nos guiamos por la desviación de los últimos 20 años. También, la expectativa sobre las tasas de interés no cambian solo en Estados Unidos, ya, porque si nosotros comparamos una moneda contra otra moneda, tenemos que comparar las tasas de interés de ambos países. Entonces sabemos que el dólar está en una base más alta y en consecuencia el diferencial de los tipos de interés, es decir, los tipos de interés con una economía versus la otra economía, sigue siendo favorable para el dólar. Y si observamos la relación tipo euro-dólar, el par debería estar ligeramente más abajo. Además, si hoy vemos una economía estadounidense bastante resistente y una más débil que podría ser la zona euro, teóricamente este diferencial de tipos debería desplazarse frente al euro. Es decir, estamos viendo cómo estos indicadores sugieren que el dólar debiese estar más apreciado frente al euro en las condiciones actuales, debido a que presenta mayor fortaleza económica y unos tipos de interés más altos. Y también tenemos que ver que hoy en día el euro tampoco es una moneda que esté cotizando a niveles baratos. Más bien el tipo de cambio real está un poco sobrevaluado según los indicadores. De hecho, si vemos la desviación estándar, el promedio de los últimos 20 años y sobre todo si tenemos en cuenta estos últimos años. También, si tuviésemos que ver alguna divisa que tenga un panorama prometedor, sería
frente al dólar sería el dólar neozelandés. Esta moneda suele estar barata en momentos más bajos del mercado alcista, por lo que su baja tasa en el sentimiento actual es bastante inusual, lo que estamos viendo actualmente. ¿Y esto a qué se debe? Primero vimos cómo el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda mantuvo los tipos de interés sin cambio en línea con lo que esperaba el mercado y vimos nuevas predicciones para el banco. Y vimos que estas predicciones fueron más duras. Vimos que la trayectoria de inflación se mantiene básicamente sin cambio, regresando al objetivo del 1,3%. El banco ya no espera una recesión y se revisaron al alza las predicciones de tipo de interés. Es decir, entendamos en manera simple, los tipos de interés son el coste de utilización de la moneda actual, por lo que una moneda que tenga alto tipo de interés debe estar más fortalecida frente a otra. La nueva previsión prevé un máximo de los tipos en septiembre de 2024 del 5,69%, y esto es superior al anterior del 5,59% de junio de 2024. Los primeros recortes no se prevén a mediados de 2025. Esto está llevando al neozelandés a estar en una situación bastante favorable de revalorización. Y además vemos cómo el gobernador reconoció que durante la reunión se discutió una posible subida de las tasas de interés. Muy buenos días. Si observamos también el propio mercado del neozelandés versus el dólar estadounidense, parece tener un potencial aún de subida. Es cierto que las expectativas sobre los tipos también han caído, pero no al mismo ritmo que el dólar. Y es ahí donde nosotros empezamos a comparar qué moneda podría estar más fortalecida frente a las principales divisas. ¿Y cuáles son las valoraciones actuales del índice? Ya hablamos de la moneda, ahora pasemos a los índices. ¿Están baratos los índices? Para eso nosotros vamos a ocupar el ratio PER, que es el ratio más utilizado por los analistas que compara el precio actual o capitalización total del mercado con los beneficios que genera este mercado. Lo que estamos viendo es que el S&P 500 superpuesto al producto de la ganancia esperada para el próximo año, durante un largo periodo de tiempo, aquí el mercado se ha movido entre un ratio PER de 10 y 20. Aunque el punto .com, ya que fue la crisis de la .com, esta de acá, vimos valoraciones realmente altas, que fue la burbuja, fueron las principales señales de que se estaba pagando mucho por los activos debido al auge de la Internet. El beneficio esperado plantea el problema de que no sabemos si funcionará, pero teóricamente corresponde al supuesto de que el mercado de valores descuenta el futuro. Es decir, ¿qué es lo que está haciendo actualmente el mercado? Cotizando a una media de 20, estaría descontando que vamos a alcanzar estos beneficios. ¿Cuándo debiésemos ver un ajuste en la valoración? Cuando los beneficios empresariales comiencen a mostrar un deterioro, cosa que no han hecho hasta el momento. También podemos utilizar los EPS pasados con los datos que ya se han proyectado en el mercado, y si utilizamos un año nos exponemos a una considerable volatilidad porque en ciertos periodos, por ejemplo, las recesiones pueden ser incluso negativos. Estas proyecciones, estas correcciones que se buscan acá. Vemos que la media se sitúa en 20. Si los beneficios empresariales continúan en línea a la previsión, podríamos seguir viendo valoraciones más ajustadas en el PER. Sin embargo, valoraciones que se acercan mucho a los extremos indicaría riesgo de corrección en la valoración del activo. Y también para el DAX las cosas parecen más agradables porque el rango de fluctuaciones se encuentra dentro de un rango relativamente estrecho. Es este el que buscamos. De hecho, hemos sido bastante claros que a nivel de fundamentales la acción europea presenta una valoración más atractiva que la estadounidense. También, curiosamente, el índice parece menos sobrevalorado cuando se analiza la ganancia esperada, es decir, el mercado hoy supone que el impulso de la ganancia de la empresa alemana continuará. Y es ahí lo que se está desafiando en el mercado. Sabemos que podríamos ver un tema recesivo, sin embargo, si no vemos esta caída de las ganancias, el precio podría no ajustarse. Y ahora, ¿qué es lo que sucedió con el oro y el Bitcoin? Vimos gran volatilidad, Bitcoin superando los 41.000 y el oro superando máximo histórico. Acá lo tenemos al oro cuando abrieron los contratos futuros el día de ayer, un más 3,5% para luego revertir todas las ganancias. Bitcoin mayor fortaleza, situándose cercano a los $42.000 por Bitcoin. ¿Qué es lo que vimos? Máximo histórico en el oro y también máximo del año en Bitcoin. ¿Qué es lo que ha estado impulsando este sentimiento últimamente? Estamos viendo cómo la incertidumbre de la política monetaria por parte de Estados Unidos está apoyando a
esta moneda que suele ser un respaldo. Sabemos que el oro culturalmente es un activo refugio. El Bitcoin está en esa transición cultural para establecerse como una moneda. El problema es que estamos viendo con la moneda fiduciaria. Estamos viendo grandes bancos centrales endeudados que están teniendo problemas con su política monetaria e incertidumbre de mantener estas tasas actuales, lo que debilita las monedas como el dólar, el euro. Y lo que hemos visto, un gran flujo monetario a estos dos activos que pretenden o han servido como un respaldo a las monedas fiduciarias. Las criptomonedas, ¿cuáles fueron los principales factores que lo han impulsado? Vemos grandes entradas de capital respaldadas por la posible aprobación de un ETF y potenciales recortes de tasa de la Fed en 2024. ¿Por qué el ETF es un factor positivo? Ya que permitiría un motor de inversión para los institucionales y eso indicaría una mayor entrada de dinero a el mercado de las criptomonedas. Recordemos, 2024 viene el halving de criptomonedas en donde se reduce a la mitad la oferta para los mineros de Bitcoin, lo que podría impulsar el valor de Bitcoin. También estamos viendo cómo factores impulsando el oro. Acá tenemos varios factores. Ya lo señalábamos el día viernes, como nos comentaba como nos decían ustedes en los comentarios, ¿qué es lo que veíamos? Veíamos conflictos internacionales, veíamos cómo se volvían los conflictos geopolíticos, vimos una demanda masiva por parte de China, del Banco Popular de China, por parte del oro. También estamos viendo cómo los rendimientos reales caen. Ya en la próxima diapo les voy a explicar lo que es rendimiento real. Y estamos viendo una anticipación de la flexibilización de la política monetaria, es decir, más atractiva la inversión en oro. ¿Qué es lo que pasó el día domingo? Vimos conflictos geopolíticos Estados Unidos con Irán, si bien vemos que un grupo extremista atracó unos buques estadounidenses, tanto de guerra como comerciales. Estados Unidos estaría culpando a Irán de ser aliado, lo que ha generado conflictos geopolíticos. Pero ¿cuál es el catalizador que mueve el oro? Uno siempre dice, hey, el oro se mueve a la inversa con el dólar index. Si bien soy enfático, no hagamos mucho caso a las correlaciones, van a haber veces que vamos a subir el oro con el dólar. Lo que de verdad mueve al oro es este gráfico que tengo acá a la izquierda, los rendimientos reales. ¿Qué es un rendimiento real? El rendimiento real es cuando yo agarro la tasa de interés que tiene el bono a 10 años, que es el activo libre de riesgo, y le descuento la tasa de inflación. Si el mercado, como vemos acá con la tabla de la CME, descuenta mayores recortes de la tasa de interés, de hecho vemos un gran aumento de que la tasa de interés en 2024 podría situarse por debajo del 4%, hace que este rendimiento caiga, haciéndolo menos atractivo y fortaleciendo la demanda de oro. ¿Cómo? Activo refugio. Recordemos, los bonos son activos refugio, pero cuando vemos esta correlación negativa o más favorable a la inversión en oro, entra este capital al oro y es lo que ha estado impulsando al oro y hemos llevado varios meses diciendo que ese es el principal catalizador del oro. Mercado, ¿qué es lo que estamos viendo en los mercados? Acá tenemos una comparación en la plataforma de XTB. Tengo el SP, el Nasdaq con las líneas roja y verde. Luego el Russell 2000 con las líneas rojas y la línea azul, el SP500. Estamos observando una rotación del mercado. Vemos cómo sale una salida de las Megatech, es decir, las 7 favoritas, las 7 FANG, las 7 magníficas, Tesla, Meta, Google, Microsoft, Apple, Nvidia, todas estas, estamos viendo cómo está saliendo dinero de estos sectores debido a los comentarios de Powell que provocó una posible postura menos restrictiva de la Fed. ¿Pero qué nos llevó a eso? A una retracción fuera de las megatech. Es decir, nosotros veíamos que la amplitud del mercado era estrecha, es decir, estas principales 7 acciones estarían fortaleciendo al mercado en general. Vemos que los inversores están realizando tomas de ganancia en la Megatech y se están desplazando hacia sectores más sensibles a las tasas de interés. Es decir, esta perspectiva de menos tasa de interés está favoreciendo a esas pequeñas empresas, donde vemos que el Russell 2000 ha superado el índice de la Megatech en un 4.6% en los últimos 5 días. Estamos viendo cómo el Russell 2000 está viendo mayor entrada de dinero debido a esta rotación de activos. Y también tenemos el cambio en el sentimiento. A pesar que vemos que la caída de las tasas de interés es favorable para los activos,
Vemos que esta rotación en curso parece indicar confianza en parte de los inversores en agregar mayor riesgo a otras áreas del mercado, es decir, a estas empresas que mostraban una valoración menos ajustada. Consumidor, siempre tenerlo en claro. Esta gráfica Morgan Stanley nos está mostrando que el consumidor estadounidense muestra resiliencia en la temporada navideña. Estamos viendo buenas condiciones para el consumidor. Sin embargo, esto está apoyado por ventas en línea fuertes, pero un escaso tráfico en las tiendas físicas. Continúa esta tesis de cambio de comportamiento del consumidor. Se espera una moderación del crecimiento del gasto en el servicio en 2024, pero acá lo que sugiere mayor atención es que el uso del crédito aumenta con señales contradictorias. Estamos viendo cómo aumenta el crédito en los consumidores y también esto es señal de posible riesgo al consumidor debido a que está asumiendo mayores deudas en que la tasa de interés por tarjeta de crédito está en máximos históricos. Y hoy, ¿qué es lo que hemos visto hoy? Ya para finalizar, en China, la empresa promotora Evergrande, esta que nos ha mostrado bastante problemas en el sector inmobiliario, vimos un alivio el día de hoy, ya que llegó a un acuerdo de reestructuración con los acreedores, después de que un tribunal de Hong Kong rechazara nuevamente una decisión sobre si la promotora debería liquidarse o no. Sin embargo, lo que está generando mayor sentimiento negativo es la crisis económica que está viviendo China. Estamos viendo que se exacerbó con la morosidad de los prestatarios chinos que alcanzó cifra récord. En Colombia, vimos que los Emiratos Árabes han revelado los detalles de un acuerdo comercial con Colombia, considerado como el primer tratado bilateral de comercio. Y en Brasil, el presidente Lula da Silva confirmó que Brasil se va a incorporar a la OPEP+. Y finalmente, en la TAM, ¿qué tenemos que fijarnos esta semana? México. Vamos a estar atentos a los datos de inflación, lo que nos va a actualizar cuál es la verdadera situación inflacionaria del país. Ya veíamos cómo los miembros informaban que aún no se esperaban recortes. Vamos a ver cómo se actualiza este dato de inflación. También en Brasil, los datos de PIB van a ser muy seguidos por los inversores para evaluar las condiciones económicas de Brasil. Chile, vamos a tener los datos de balanza comercial e inflación. Y Colombia, los datos de inflación serán fundamentales para saber cuáles podrían ser las perspectivas para la tasa de interés.